Estás escuchando el podcast de Heródotus. Durante los últimos años, cada vez que aparece una nueva tecnología capaz de cambiar la forma en que trabajamos o vivimos, surge una pregunta inquietante. ¿Y si esta vez el progreso va demasiado lejos? Sí, sé que estás pensando en la inteligencia artificial, pero déjame decirte que este miedo que todos tenemos no es nada nuevo. Hace más de 200 años, en los inicios de la Revolución Industrial, miles de trabajadores se hicieron exactamente la misma pregunta frente a unas máquinas muy diferentes, los telares y las máquinas de hilar. Ese movimiento de protesta pasó a la historia bajo el nombre del ludismo, un movimiento encabezado por artesanos y obreros ingleses entre 1811 y 1816. Su rasgo más visible fue la destrucción de máquinas industriales, sobre todo en el sector textil. A primera vista puede parecer una reacción irracional, sobre todo contra el progreso, pero si miramos con más atención, la historia es bastante más compleja. Los luditas vivían en un mundo que estaba cambiando a una velocidad inédita. Durante generaciones, el trabajo artesanal había garantizado un cierto equilibrio, un oficio aprendido durante años, un ritmo de trabajo propio y una identidad ligada al saber hacer, a lo que hoy en día decimos el know-how. Con la llegada de los telares industriales y las máquinas de hilar, ese equilibrio se destrozó. Las nuevas máquinas permitían producir más rápido y más barato, pero también hacían prescindible al trabajador cualificado. Los salarios bajaban, las jornadas se alargaban y el trabajo perdía su valor. Para muchos no se trataba de progreso, sino de una absoluta ruina. Todo esto ocurría, además, en un contexto social explosivo. Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial, estaba inmersa en las guerras napoleónicas, con crisis económicas frecuentes, precios de los alimentos por las nubes y un gran número de desempleados. Varios historiadores aprecian que los estados europeos de la época, temerosos de revueltas, habían prohibido las asociaciones de trabajadores y restringido derechos básicos. La negociación colectiva era ilegal. En las ciudades industriales, miles de personas se hacinaban buscando trabajo en fábricas donde el tiempo ya realmente no lo marcaba el sol, sino la sirena y la máquina. En ese escenario aparece la figura de Ned Ludd o General Ludd, probablemente imaginaria, cuyo nombre firmaba cartas amenazantes dirigidas a empresarios y autoridades. Bajo ese símbolo se organizaron los luditas. No eran masas ni turbas caóticas de personas a plena luz del día. Actuaban de noche de forma coordinada y selectiva. Atacaban las máquinas de aquellos patronos que reducían salarios, empeoraban la calidad del trabajo o explotaban a sus empleados. Para ellos, la máquina no era el enemigo en sí, sino el instrumento visible de un sistema injusto. Algunos historiadores han descrito estas acciones como una forma de negociación colectiva por otros medios. Sin sindicatos legales ni canales de diálogo, la destrucción de máquinas era una manera de presionar. No buscaban volver al pasado, sino defender unas condiciones mínimas de vida y trabajo que no se viesen mermadas a costa del avance tecnológico. Volviendo a Inglaterra, la respuesta del Estado fue implacable. El movimiento comenzó en Nottingham en 1811 y se extendió rápidamente por regiones industriales como Yorkshire o Lancashire. En 1812, el Parlamento británico aprobó una ley que castigaba con la pena de muerte la destrucción de estos telares. Se movilizaron más de 12.000 soldados para perseguir a estos luditas, que por ponerlo en perspectiva, son más de los que combatían a Napoleón en ese momento. Hubo juicios, ejecuciones, deportaciones, etcétera, etcétera. Finalmente, hacia 1816, la represión y la mejora de la situación económica tras la guerra pusieron por lo menos un paréntesis a este movimiento. Aún así, el ludismo no fue un fenómeno aislado ni exclusivamente inglés, para nada. En España también hubo reacciones similares. En Alcoy, Barcelona o Igualada, los trabajadores se enfrentaron a la mecanización.
Un ejemplo especialmente revelador fue el conflicto de las selfactinas en Barcelona en 1854. Estas máquinas automáticas de hilar ahorraban mano de obra y dejaban a muchos obreros sin empleo. La respuesta fue una huelga masiva, incendios de fábricas y una fuerte presión social. Durante semanas, decenas de fábricas quedaron paralizadas. Las autoridades llegaron incluso a prohibir temporalmente el uso de estas máquinas y reconocieron a las sociedades obreras como representantes legítimos de los trabajadores. Aunque la prohibición se revocó más tarde, el conflicto dejó algo claro. La resistencia a la tecnología no siempre fue inútil ni irracional, y en algunos casos permitió mejoras concretas como la reducción de la jornada laboral. Con el paso del tiempo, la industrialización transformó profundamente la sociedad. A largo plazo aumentaron la productividad, los salarios reales y la esperanza de vida, es decir, hubo realmente un progreso de la mano de esta nueva tecnología. Desde ese punto de vista, el progreso tecnológico siguió su curso, cumplió su función. Pero esa visión a largo plazo suele olvidar el coste humano inmediato. Durante décadas, millones de personas vivieron precariedad, explotación y pobreza extrema. En ese sentido, los luditas no estaban del todo equivocados al señalar que la tecnología, por sí sola, no garantiza el bienestar de todo el mundo, o por lo menos no en ese momento concreto. Puede que a largo plazo sí, pero en ese momento no. Sin embargo, la historia simplificó su legado. La palabra ludita pasó a significar alguien que odia la tecnología o se opone al progreso. Esa caricatura borra el núcleo de su protesta. No luchaban contra las máquinas, sino contra un uso de la tecnología que destruía comunidades y vidas. Hoy, cuando hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, los paralelismos son evidentes. Ya no son telares los que amenazan empleos, sino algoritmos. Sistemas que deciden quién consigue un trabajo, un crédito o una oportunidad. Como entonces, no se trata solo de innovación, sino de quién la controla y con qué objetivos. La historia del ludismo nos recuerda que el progreso no es neutral ni inevitable y que cada avance tecnológico abre una pregunta incómoda. ¿A quién beneficia y a quién deja atrás? Mirar al pasado no sirve para rechazar la tecnología, pero sí para entenderla mejor. Los miedos actuales no son nuevos, son parte de una conversación histórica que se repite cada vez que una innovación promete cambiarlo todo, pero la diferencia está en si aceptamos ese futuro sin discusión o si, como hicieron los luditas, nos atrevemos a preguntar qué tipo de progreso queremos. Gracias por habernos acompañado en esta nueva píldora de La Voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Recuerda, si te ha gustado este episodio, no dudes en dejarnos un like, un comentario o suscribirte para no perderte ninguna novedad. Hasta la próxima y recuerda, la historia es la mejor maestra que tenemos y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos.